estar aquí. Hoy comenzamos un nuevo tema. La lección se llama la oración y el creyente. Vamos a orar, ¿les parece bien? Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites estar hoy aquí. Gracias por el favor que tenemos, por el tiempo, la salud, los recursos, Señor. Padre, para poder apartarnos y venir y escuchar tu palabra, aprender, Señor, educarnos, Padre, para poder echar raíces cada vez más profundas en ti, cada vez más profundas en tu sabiduría, en tu salvación y en todo lo que tú eres. Señor, hoy te rogamos que nos abras el entendimiento, te rogamos, Señor, que podamos despertar de todo nuestro letargo, de toda nuestra actitud soñolienta, Señor, con respecto a tu palabra, con respecto a tu vida espiritual, y que nos ayude, Señor, en tu infinita gracia y misericordia, Padre, a poder poner nuestras vidas rectamente alineadas contigo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, entonces, bueno, es un tema que en la mayoría de las veces resulta ser algo primordial y algo básico. De hecho, gracias a Dios nos dio la oportunidad de tomar el curso para nuevos creyentes, que tardó como 4 semanas, y uno de los temas precisamente era esto, la oración, pero muy encimita, ¿no? Entonces, la oración viene siendo algo tan esencial para el creyente, para el cristiano, como lo es el respirar cada día, ¿no? Si hablamos a lo mejor de una cuestión que se tiene que hacer planeada o no planeada, como la respiración, que prácticamente lo hacemos inconscientemente a veces, es parte de nuestra vida. La oración significa lo mismo para el creyente, para el cristiano. Entonces, me gustaría comenzar con ciertos conceptos que ya todos tenemos y entendemos acerca de qué es la oración y qué no es la oración. Obviamente usando pues los sinónimos, los antónimos que ya nosotros conocemos, y poder dar como que ese soporte de en lo que nosotros ya estamos de acuerdo, ¿no? Para ustedes yo les pregunto, ¿qué es la oración? Para mí en este momento es una conversación. Conversación, obviamente con Dios, ¿no? Ajá. Okay. ¿Qué más? ¿O qué no es la oración? ¿Qué es la oración? Sí. No es un rito, una práctica, ¿cómo se diría? ¿No es qué me dijiste? Un rito. No es un rito. ¿Qué más? ¿Qué sí es? ¿Qué no es? Por ejemplo, en qué no es, algo que yo siempre recuerdo, no sé por qué, pero algo que veo que no es la oración, no es un reclamo. ¿Qué más no es la oración o qué sí es la oración? Es una forma de adoración. Forma de adoración. Ok. ¿Qué más? No sería tal cual como un rezo, ¿no? Si es un rezo o no es. Tal cual, porque no es algo como repetitivo, no es algo que así es, o sea, Sí, como Como Jesús un lo diálogo así tal cual, o sea, como Jesús lo dijo, cuando Sí. vengo van a repeticiones. una repetición, sí. Religiosa le voy a poner. Una repetición religiosa. ¿Qué más? ¿Qué no es y qué sí es? Hay algo que esto lo tenía, lo he visto mucho. ¿cómo dice? Soliloquio. También, ¿cómo se llama esta muchacha? El otro día también dijo esto. ¿Quién? La muchacha que vino al curso de nuevos creyentes. Sí.
¿Qué sí es? ¿Qué otra cosa? Una conversación, una forma de adoración. ¿Qué más? Creo, no sé. Voy a poner aquí yo, es un lugar seguro. ¿Qué más pudiera ser la oración? ¿O qué no? Pues puede ser una herramienta ¿Una herramienta para qué? ¿O de qué? Para sacarse pues en muchas formas. Ajá. Por ejemplo, de intercesión. Ok. No, pues una herramienta para el creyente, le voy a poner. ¿Qué más? ¿Qué más saben? ¿Qué más conocen? ¿Qué más han experimentado que sí es o que no es la oración? Nada. Ok, nos vamos a quedar con esto. Muy bien. Nosotros podemos estar de acuerdo en esto, en la mayoría. Estamos de acuerdo todos, pienso yo. Cuando hablamos de que es una conversación, creo que una de las cosas más recurrentes que decimos que orar es platicar con Dios. Y una plática no solamente es un discurso de ida, sino también es uno de vuelta, ¿no? Entonces, una conversación, para tener una conversación se necesita que más de una persona hable. ¿Me explico? Entonces, la conversación, por eso pongo estas flechitas que es como que uno habla, pero también el otro habla. Y cuando el otro habla, la persona escucha, ¿no? Entonces, es una bonita cualidad que como seres humanos tenemos. Se supone que la forma de cómo nosotros conversamos es por medio de nuestro lenguaje. El ser humano tiene un lenguaje común que es la habilidad o la capacidad de hilar palabras, ¿no? Y sonidos con sus labios. Hay seres humanos que no lo tienen, pero ellos emplean otro tipo de lenguaje, en este caso, que también pues se ha adaptado, que es el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, y es muy bonito porque la comparación que podemos hacernos con otras especies, en nuestro caso el ser humano, realmente vemos que tenemos algo único. A pesar de que existen los idiomas, por ejemplo, nosotros el español, en otras partes el inglés, el alemán, la conversación fluye de la misma manera. La persona entiende y se da a entender por medio de lo que él está expresando. También la conversación es una manera, es una herramienta que el ser humano tiene para poder expresar lo intangible, para poder dar a conocer lo que no es evidente únicamente cuando lo vemos, ¿no? La forma de adoración es claro que también estamos de acuerdo, porque encontramos en la palabra de Dios que siempre que uno eleva una oración a Dios, siempre reconoce una parte de quién es Dios. Los atributos que ya hemos hablado, que ya hemos visto, remarcan eso. La persona que se acerca a Dios o nombra a Dios, siempre como que trata de decir, el lugar donde yo estoy es aquí en la tierra y estoy limitado y soy creación, pero elevo mi oración a alguien superior, a alguien más grande, a alguien trascendente, ¿no? Entonces, sí, también concuerdo. Tercero, es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque no sé si recordarán, lo vamos a tocar, pero hay una parte donde el Señor dice que la oración no es precisamente pública, sino que es en un lugar íntimo. Es en Mateo 6. Sino que exactamente es en un lugar donde uno puede estar solamente Él y Dios. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos nuestro lugar seguro en cuestión de que es donde nos apartamos del mundo muchas veces, de todas las voces que nos atacan, el estrés, la ansiedad, los problemas. Y entonces, ese lugar seguro considero que es la oración, porque es lo que pasa cuando nosotros nos vinculamos con Dios. La otra es una herramienta para el creyente, creo que es lo más general. De hecho, por eso la lección se llama así, ¿no? La oración y el creyente, porque la oración nos brinda a nosotros, los cristianos,
esa forma en que nosotros podemos comunicarnos con Dios y donde nosotros podemos recibir algo que solamente Dios puede darnos. En este caso, ¿qué es? Cuando nosotros hacemos una conversación con alguien, lo podemos hacer por compromiso, porque es necesario, dado por algún negocio, por alguna estricta relación que nos supera a nosotros, pero también podemos tener esa característica de platicar con otro porque estamos obligados a lo mejor. ¿Me explico? Entonces, para el creyente es una herramienta que le ayuda a acercarse más a la divinidad, acercarse más en lo que él cree y acercarse más a ese Dios que le da vida al creyente por medio de la fe. ¿Qué no es? No es un rito. Quiero pensar que no es un rito porque no se debe hacer siempre de la misma manera. No es algo que nosotros podamos decir que solamente tiene que hacerse o es válido cuando sigues estos pasos, ¿no? Supongamos sistematizado o establecido, pero de una manera cerrada, ¿no? Eso sería como un rito. ¿Qué no es? No es un reclamo. ¿Por qué lo digo? Porque hay partes en la Biblia que pareciera que la persona, creo que lo que más lo vemos es en Salmos, que pareciera que la persona solamente se está quejando de lo que le está sucediendo, pero la oración va dirigida hacia Dios en el contexto bíblico. Entonces, no es un reclamo porque ningún ejemplo en la palabra donde alguien se comunica con Dios y expresa algún reclamo o expresa alguna queja delante de Dios, solo termina en eso. ¿Me explico? Hay más. Hay más en eso algo que llamamos la oración, no solamente un reclamo. No es un rezo hablando de una repetición religiosa. ¿Por qué la oración no es un rezo? Porque son términos distintos. Entonces, el rezo en nuestro contexto mexicano está conocido porque está delimitado y sistematizado con ciertas palabras, con ciertas frases, y pueden ser las repeticiones que no que nosotros lo dispongamos, sino que, por ejemplo, en este caso la forma romana lo diga. Por ejemplo, hay otro tipo de rezos que no son romanos también, que son más católicos, hablando de universalidad, pero la oración es diferente a eso, ¿okay? No es un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? Es la forma que nosotros encontramos, por ejemplo, en la literatura, en las obras de teatro, donde la persona, el actor, por así decirlo, el actor expresa lo que está pensando cuando él está solo. ¿Para qué? Para que los demás que lo vean y lo escuchen entiendan el desarrollo de lo que está pasando en su interior. ¿A qué me refiero? A que es como si externara sus planes. Supongamos, ¿no? Unas de los soliloquios más comunes, por ejemplo, ser o no ser. He ahí el problema. Es este pensador que está expresando esa disyuntiva dentro de él, pero que lo externa no porque lo quiera compartir, sino es para que el autor entienda la complejidad del personaje en el libro. ¿Me explico? Nosotros podríamos decir, no, pues sí hago soliloquio porque a veces yo hablo solo en mi casa, supongamos, ¿no? Pero hablando y voy a ir a hacer esto, mientras estoy bañando me estoy diciendo, y después voy a irme al cine y después del cine voy a ir por unas papas con pollo y después no es así, porque el soliloquio se supone que está orientado a que lo dice a una persona que se supone que está sola, pero que quiere externar lo que siente, quiere decirlo. ¿Me explico? El otro no es un autoanálisis psicológico, porque también esto va muy del lado de la gente que tiene estas ideas, ¿no? New Age, hoy en día, de que podemos, con ciertas prácticas, ciertos ritos, podemos trascender nosotros mismos por nosotros mismos. Hay ciertas jugadas secretas que solamente algunos conocen y que si nosotros lo manifestamos, lo externamos, va a suceder algo en nuestra vida, va a cambiar, va a mejorar, va a iluminarse, va a vibrar alto, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso la oración no es un autoanálisis psicológico que solo se queda en el interior de la persona, ¿sí? Dicho todo esto, la oración es una consecuencia es una consecuencia de una persona que ha sido adoptado en la familia de Dios a la luz de las Escrituras en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos enseña, por ejemplo, Romanos 8:15? Que nosotros ya no tenemos un espíritu de temor, ya no hemos recibido eso, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, el cual clama en nosotros Abba Padre. El cual menciona Abba Padre porque el simple hecho de que Jesús inaugura esa manera de cómo el creyente puede acercarse a Dios Todopoderoso diciéndole Padre, es la inauguración de una cercanía, de una intimidad que no era ni popular y que no existía en el mundo antiguo bíblico. ¿Por qué? Porque la deidad siempre ha sido su señorío, siempre ha sido que está por encima de todos, que no le rinde cuentas al hombre y por eso es temible, pero no es buscado para intimar con él, para acercarse, para conocerlo. Entonces, la oración es parte del cristiano porque representa esa cercanía y ese deseo que el creyente quiere tener con Dios, esa cercanía de comunicación, esa cercanía de conversación, esa cercanía que refleja esa unión nueva que nosotros tenemos. ¿A través de qué? De lo que Dios ya nos ha dado, su Espíritu Santo, ¿sí? A grandes rasgos es lo que yo pudiera decir. El autor del libro del discipulado menciona que se nos invita incluso, se nos ordena el practicar la oración. La oración es tanto un privilegio como un deber, y un deber puede volverse laborioso. La oración, como cualquier medio de crecimiento para el cristiano, exige esfuerzo. El nuevo nacimiento despierta un nuevo deseo de comunión con Dios, pero el pecado resiste al Espíritu. La oración es tanto un privilegio como un deber, pero a veces los deberes se vuelven laboriosos. En la Biblia nosotros encontramos que tenemos que persistir, que tenemos que estar firmes, que tenemos que ser esforzados y que tenemos que negarnos a nosotros. Negarnos. Entonces, si se dan cuenta, son como que maneras de relacionar la misma idea de que el cristiano tiene que hacer esa obra, tiene que hacer esa, tiene que tener esa intención de permanecer unido a Dios mediante la oración, mediante la comunión con Dios, mediante la comunión con su Espíritu, con la comunión de los hermanos. Pero la oración es la que nos da ese sentido de intimidad con Dios. Yo encontré algunos sinónimos de la oración que están relacionados en la Biblia. Estos son comunión, y la comunión debe de llevar comunicación. Si nos damos cuenta, cuando nosotros practicamos la oración, sí o sí estamos teniendo comunión con el Dios que oramos, al cual le oramos. Y esa comunión siempre tiene que llegar a un punto donde nos esforzamos por orar, nos esforzamos por ser fieles, nos esforzamos por levantarnos de temprano o hacerlo antes de acostarnos, dependiendo de la hora que nos dispongamos. Pero siempre que podemos pasar de uno a otro, llegamos a esa comunicación. Y cuando ya nos dimos cuenta, estamos o nos sentimos más
cerca de Dios que de cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, a grandes palabras, a grandes rasgos, es lo que pudiera decir el autor como introducción a este tema. El descuido de la oración es una importante causa del estancamiento en la vida del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que así como dijimos que era una herramienta, es también como que un deber para el creyente. ¿Por qué? Porque es curioso, porque el deber, si no lo haces, como que siempre hay algo negativo que te sucede. Es como cuando uno dice, ok, tengo que hacer estas cosas. A ver, esto, ¿lo hago o no lo hago? Pero nunca siempre decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Pero nunca pensamos en, a ver, si no lo hago, ¿qué pasa? Y si sí lo hago, ¿qué pasa? Simplemente es como cómo me siento, es cómo me percibo, es los problemas que tengo, lo que está ocupando mi mente. Y a veces la oración, al ser lo más básico que nosotros podemos encontrar para comunicarnos con Dios, para tener esa comunión con Dios, es lo primero que pasamos de largo, lo dejamos de hacer. ¿Y qué sucede? Que el creyente pierde como que ese twist espiritual, pierde esa noción de espiritualidad, porque es la comunicación con Dios lo que permite que nosotros nos mantengamos en ese mismo ambiente de la dimensión de Dios, la experiencia de Dios. En el cristianismo yo he escuchado muchas frases como de una persona que es espiritual, por ejemplo, una persona que es espiritual o que está muy cerca de Dios. También lo he escuchado como es una persona que vive bajo la presencia de Dios. He escuchado también una frase que dice, es que esa persona es amigo de Dios, etcétera, etcétera. Y saben, una como característica que todos te van a decir cuando tú les preguntas cómo llegan a eso, es la oración. Es que, no sé, supongamos, yo oro 3 horas todos los días, yo oro 4 horas, 5 horas, y uno dice, pero ¿para qué orar tanto? ¿Para qué dar tantas horas, tanto tiempo a oración? ¿No se le acaban las palabras acaso? ¿No se cansa, no se aburre? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es una herramienta que está a nuestro alcance, pero es ahí donde sale esta frase, ¿no? del mundo más carismático. Es que no solamente es una herramienta, ni un deber, sino que es una vida, es un estilo de vida, la oración. Entonces, ¿cómo respaldamos eso? Mediante lo que vamos a leer ahorita. Por favor, vayan a Lucas 11, verso 1. Lucas 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Exacto. Él dice que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Como quién? Como Juan le enseñó a sus discípulos. Están hablando acerca de cuando el ministerio de Juan el Bautista está al mismo tiempo funcionando que el ministerio de Jesús. Entonces, ambos tenían discípulos. Nosotros vemos en el texto que en esa época el maestro era el que les enseñaba como que su forma, su estilo, su sabiduría a todos sus discípulos, ¿no? Y una de las cosas que es curioso para nosotros es que los discípulos de Juan el Bautista sabían orar. Y es ahí donde dice: oye, pero ¿dónde está esa oración? Pues en la Biblia no lo encontramos. En estos manuscritos no lo encontramos. Pero lo chido de todo esto es que, si se dan cuenta, el ministerio de Jesús ya había hecho varias cosas extraordinarias. Ya había sanado, ya había dicho que había hecho promesas, y se ha dado a conocer como el Hijo del Hombre, y había expulsado demonios, y había hecho varias cosas que obviamente solamente alguien divino lo pudiera hacer. Y entonces lo que la Biblia nos remarca en el texto no es: oye, maestro, enséñanos a sanar enfermos.
maestro, enséñanos a echar fuera demonios. ¿Me explico? Maestro, enséñanos a caminar sobre el agua. Tú lo puedes hacer, dinos cómo, qué show. Sino que le dicen, enséñanos a orar. ¿Por qué? Pues lo podemos interpretar de todo el texto que viene adelante, ¿no? Pero la oración termina siendo algo en el texto que es un detonante. ¿Para qué? Para que cosas extraordinarias, cosas divinas, cosas sorprendentes y cosas positivas, obviamente, para el proyecto de Dios sucedan en ese momento, en el ministerio del Señor. Entonces, la naturaleza de la oración que sería como que la primera manera de cómo podemos abordarlo, va implícito en que los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué es lo que les dice el Señor después de eso? ¿Se acuerdan? Viene Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Vamos allá, por favor. Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Voy a empezar a leer desde el 6. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es lo que decía en un lugar secreto, que es entrar en ese aposento y cierra tu puerta como diciendo solamente tú y el Padre es lo que se necesita para que tú puedas hacer esa comunicación, esa conversación, la oración. ¿Viste el verso 7? Y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Fíjense cómo lo que dice el verso 7. Hay gente que piensa que por su palabrería serán oídos. La oración implica en su naturaleza lo que es que no se convierta en algo solamente de los dientes para afuera como nosotros lo conocemos, sino que al mencionar que es algo íntimo, que entres a tu aposento y que tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público, está hablando de que nuestras palabras vengan con sinceridad, vengan de la persona de quien somos nosotros. Ya lo hemos mencionado antes, o sea, cómo nosotros podemos ver, por ejemplo, quién es David, nada más por verlo de fuera. O sea, no podemos decir en qué está pensando David, no podemos afirmar si su fe es verdadera, no podemos afirmar qué tanto él ama, valora y desea la salvación del Señor, pero el que sí lo puede hacer es Dios. El que puede estar seguro, el que puede constatar de primera mano, de primera fuente es Dios. Y al final de cuentas, el creyente tiene que entender esto, que es tan fácil, tan básico, pero tiene que entenderlo. Yo pienso, ahora sí que metiendo ahí mi cuchara un poquito en el concepto, yo pienso que lo tiene que entender para recordar que la vida espiritual está viva, que la vida del creyente es una vida viva, es una práctica viva, es una práctica donde interactuamos con lo divino y al mismo tiempo seguimos aprendiendo, seguimos recibiendo, seguimos soltando, seguimos dejando cosas, pero al mismo tiempo se nos dan dones. ¿Me explico? Estamos intercambiando, estamos creciendo, estamos siendo transformados, como la palabra lo dice, ¿no? Cada vez de mayor gloria en mayor gloria. Entonces, la naturaleza de la oración es, ¿sabes qué? No hables solamente de dientes para afuera, no uses solamente vanas repeticiones. ¿Por qué dice el verso 8? No te hagas semejante a Dios, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. La naturaleza de la oración nos simboliza de que como Dios sabe todas las cosas y Él sabe lo que pienso y lo que hay en mi corazón, no se convierta en algo, la naturaleza de la oración no se convierta en algo que digamos no tiene sentido. ¿Para qué oro si Dios ya sabe lo que voy a pedir? Por ejemplo, si nosotros leemos el texto podamos pensar, pero entonces ¿para qué quieres que ore si Dios ya sabe lo que voy a pedir? Porque el texto me lo está diciendo. Pero lo hermoso, escondido en las palabras, es que si tu Padre sabe de lo que tenéis necesidad
tu Padre a través de Jesucristo está diciendo, ora, entra a tu aposento, expone lo que tú tienes, tus palabras, lo que hay dentro de tu corazón, dilo, háblalo, convérsalo, pide. ¿Me explico? Entonces, eso es lo maravilloso de lo que está implícito en el texto, porque la naturaleza de la oración es que Dios quiere que oremos, es que Dios quiere escucharnos. ¿Me explico? Verso 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Las primeras partes de esa oración es cuando nosotros, lo que mencioné ahorita al principio, entendemos que esta comunicación, esta conversación es entre nosotros lo creado, que entendemos quiénes somos a la luz que ahora tenemos de parte de Dios en su palabra, en su revelación, de que Dios es más alto que nosotros, de que Dios es soberano, de que Dios puede hacer o no hacer o deshacer como Él quiera con su creación, en su creación, porque Él es Dios, porque Él es el Todopoderoso y porque los planes y los pensamientos de Dios no son los nuestros. Pero a pesar de todo eso, el texto, Jesús nos enseña a través del texto que tenemos que llamarle Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, como diciendo, yo sé que lo que tú vayas a hacer es lo que se tiene que hacer. Yo puedo descansar en eso, pero al decirle Padre, a lo mejor no puedo ser tan incisivo en esto, porque para nosotros en el cristianismo hoy en día es bien fácil decirle Padre, es decir, Dios Padre decimos. ¿Por qué? Porque hemos avanzado 2000 y tantos años de eso. Pero antes, en el contexto bíblico, la gente no se refería así a Dios. Era muy osado decir, ¿cómo crees que le vas a decir al Eterno, al Creador, Padre? ¿Cómo crees? O sea, estaba ya como que para nosotros, es como yo con el cortocircuito que tengo por la educación, de que el gringo a veces no te acepte que le digas usted o no te entiende. Es que usted. O sea, me ha tocado varias veces con alguien que dice usted, ¿qué? O sea, tú, yo. You, ¿no? Y en inglés, ¿cómo te lo dicen? Te lo explican. Entonces, ese cortocircuito que antes existía, hoy en día no existe porque estamos acostumbrados. Pero al momento de nosotros establecer como que ese deseo de querer orar sí existe. Porque seguimos pensando que como Dios lo sabe todo y como Dios no está físicamente aquí para inspirarnos ese respeto, ¿no? O esa atracción a orar, nosotros solemos dar por sentado de que no orar por tanto tiempo es algo normal. Y ahora, ojo, para lo que estamos hablando no estoy diciendo que vayamos a aprender a orar como un don de la noche a la mañana y desarrollarlo sea muy fácil, ¿no? Porque como dijimos que es una herramienta la oración, ¿cómo perfeccionamos algo? Haciéndolo, ¿no? Llevándolo a cabo una y otra vez. Entonces, el verso 11 dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pan nuestro de cada día está reconociendo en la oración que dependemos de Dios y que Dios es bueno. ¿Para qué? Para sostenernos. El verso 11 dice, perdona nuestras deudas, pero también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es algo fuerte que Jesús mete. Yo creo que porque Él sabe, ¿no? Hay personas que cuando llegamos a conocer al Señor, estamos peleados todavía con medio mundo y creemos que podemos santificar el nombre de Dios con nuestras bocas y al mismo tiempo maldecir a nuestro prójimo. Y eso es algo que a la luz del texto y en la enseñanza de Jesús es incompatible, es extraño. Por eso mucha gente dice, pero es que no puedo perdonar, pero es que no puedo esto, y no quiero, porque nos aferramos a lo que nosotros deseamos hacer y todavía no hemos llegado al punto de entender que debemos y que nos conviene hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida de estar
desalineada con la voluntad de Dios se alinee. En vez de estar así, o sea, que podamos estar de la misma manera como Dios quiere que estemos. ¿Para qué? Ahora sí que voy a sonar muy New Age, pero pues para que todo fluya. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la bendición de Dios también es en esta vida, no solamente después de la muerte, sino que es también en esta tierra mientras estamos caminando. Dice por último el verso 13: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso también es muy profundo. No nos metas en tentación, sabiendo que Dios no es el que tienta. Dios no tienta a nadie. Dios es capaz de probar nuestro corazón, pero dice: no nos metas en tentación, sabiendo que nosotros por nuestras propias concupiscencias podemos ser tentados y podemos caer ahora sí que cada corazón está podrido de diferente manera, tiene su pecado de diferente índole, pero ahí está, ¿no? Existe. Entonces, esa es como que lo más común que nosotros entendemos del modelo que tenemos que seguir para orar. Ahora, el verso dice: enséñanos a orar, y Jesús dice que al principio de los versos, en el 9 dice: vosotros pues oraréis así. O sea, en el texto griego no está incitando a que sea una repetición tal cual, sino que es una manera de cómo podemos guiarnos para hacer la oración. ¿Me explico? Entonces, pero las cosas que nosotros alcanzamos a ver en Mateo 6 son las cosas que desde un punto de vista centrado, ortodoxo, apegado a la piedad de la cristiandad, sabemos que es la mejor fórmula que nosotros tenemos para que la oración cobre sentido en nosotros, en el tiempo que le damos, pero al mismo tiempo sepamos que lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, avanzando, el propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios amoroso y sabio. La oración no es para darle información a Dios, ya que Dios lo sabe todo. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. Ya lo mencionamos, tiene que haber una forma, un norte, para que nosotros podamos decir si realmente estamos orando bien o estamos orando mal. Mucha gente te va a decir: ¿sabes qué? Pues yo le oro a este santo porque este santo es el bueno para encontrar el amor, y por eso yo le oro, y esta es muy poderosa esta oración, y charalá. Ese yeso. Es un yeso, a fin de cuentas. Pero es curioso, porque esa práctica, si nosotros la rastreamos históricamente, viene de mucho tiempo atrás. En el texto bíblico, por ejemplo, ellos lidiaban con la cuestión helénica de los griegos, que tenían un Dios para todas las cosas también. El Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios de la sabiduría, el Dios de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día nosotros seguimos practicando eso, ¿sí? Es la verdad. Y hay gente que se dice ser cristiano y creyente fervoroso del Señor, que tiene ese pensamiento arraigado, porque son personas que no les gusta aceptar la palabra de Dios, y como no las aceptan, pues no la leen, mucho menos la meditan. Entonces siguen con ese rollo que ya existe en el mundo, ese rollo de que nosotros tenemos que hacer para ciertas cosas cierto tipo de oración. Pero lo que Dios nos habla acerca en su palabra, acerca de esta herramienta que el creyente tiene, de este deber que es la oración, es que Él quiere escucharnos, y cuando nos escucha, algo sucede en nosotros. No sucede solamente así como: voy a orar para que Dios me lo conceda, porque Dios no es mago. Porque Dios no es un genio, ¿no? en una lámpara, o no es un siervo así místico que está para cumplir todas
peticiones, supongamos, tampoco lo es. Pero ¿cómo sabemos que no es? Por la palabra. ¿Me explico? En el mundo hay mucha gente que hace oraciones, pero no por hacer oraciones son cristianos. Y hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero no oran. Y es así como que lo chistoso, ¿no? De que mucha gente dice, no, sí, la oración a tal santo. Yo me acuerdo que casi la mayoría de mis compañeros en su cartera traen a su el corazón de Jesús, que es una oración, es una persona que está con un corazón espinado y atrás tiene la oración del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, porque creemos que ciertas palabras tienen ese poder, pero el concepto de la oración para el creyente no es ese, sino que es algo que viene como una experiencia que Dios nos ayuda a desarrollar para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, pero también es un deleite. ¿Por qué? Porque, repito, Dios está diciendo, quiero escucharte. Dios, el Creador, está diciendo, quiero escucharte. Señor, pero tú sabes qué hay en mi mente, tú conoces mi corazón. ¿Para qué carambas quieres? Quiero escucharte. Y eso, hasta que nosotros no distingamos esa característica tan peculiar que está implícita en la Biblia y que Dios dice, quiero escucharte, yo pienso que no vamos a poder disfrutar ese privilegio que tenemos de la oración. ¿Me explico? A veces maximizamos ciertas cosas, por ejemplo, ya lo hemos dicho, lo que está pasando en Corea, de que allá las personas no pueden expresar su fe, mucho menos orar por los alimentos. O sea, no te puedes sentar en un restaurante y voy a hacer una oración. ¿Por qué? Porque eso está prohibido, es ilegal, vaya. Puedes ir a la cárcel por eso, la gente va a la cárcel por eso, la gente puede ser ejecutada por eso. Entonces, no se trata de que entre más prohibido es, pues tengo más deseo de hacerlo, sino entender la razón de lo que sustenta la oración para el creyente. La oración es una experiencia de aprendizaje, la cual debe ser desarrollada en una disciplina espiritual. Estamos hablando de que la oración es una comunicación con Dios, y la Escritura nos dice que Dios está muy interesado en nuestros problemas personales. Vamos a leer Salmos 34:15 y otro que lea Salmos 142, verso 2. ¿Qué es lo que dice el Salmo 34:15 acerca del Señor? Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos De Jehová están sobre los justos y oídos. y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sus ojos y sus oídos están atentos sobre los justos. Ahí está la primera cuestión. Uno dice, pues Dios está en su trono, bien chévere. Y otro dice, no, pues Dios está en todos lados, aunque no lo podemos ver. Y otro decimos, no, pues obviamente Dios está con los que, no sé, son pastores y están en la iglesia todo el día, y los monjes en el Tíbet, y allá está Dios más cerca de ellos. No, la Biblia nos dice que los ojos y los oídos del Señor están sobre los justos. Y uno dirá, me siento espiado, me siento no, porque Dios está en todos lados. Pero el hecho de saber que los oídos y ojos del Señor están sobre los justos nos dice mucho a nosotros como creyentes, de que Él nos oye, de que Él sabe que estamos ahí. Me gusta mucho una frase que el pastor dice al principio, cuando él interactuó en la predicación, que dice, bienvenido a Calvary Church, donde Jesús es Señor y tú eres alguien. O sea, tú tienes un valor, vaya. Y es algo que el mexicano a lo mejor no es tan, ¿cómo decirlo?, aclamado, pero es algo que creo que todo ser humano carece, y es esa atención, no solamente por quién eres o lo que tienes, sino por lo que ya eres, un ser humano hecho a la imagen de Dios. Entonces, está hablando acerca de estas personas,
los justos. Vamos a ahondar un poquito más ahorita. ¿Qué dice Salmo 142:2? ¿Qué es lo? Ajá. Delante de él derramo mi lamento, delante de él expreso mi angustia. En otra versión dice expondré mi queja. Mi queja, ¿qué más? Y delante de él manifestaré mi angustia. Angustia. ¿Cuántas quejas hemos tenido nosotros en nuestro pechito? ¿Cuántas quejas? Quejas, todas son válidas porque las pensamos, las sentimos, ¿no? Pero por cosas que tú dices bien cruciales, injusticias y queja de por qué tengo esto y por qué no soy esto, y me explico. Pero también cuántos lamentos no hemos tenido, y no bolivianos. ¿Cuántos lamentos no hemos nosotros sentido? Y angustias. Acábame de matar. Y el salmista, o sea, el rey David está diciendo que lo trae delante de Dios. O sea, en su oración él lo trae delante de Dios. La comunicación que él tiene expresa su queja, su lamento, su angustia. Pregunta abierta al público. Es obvio que estas tres cosas las hemos expresado, las hemos dicho, ¿no? ¿A quién? Pues no sé. Por ejemplo, yo cuando reviento, pues reviento así al cielo, ¿no? Así, no con alguien en específico. A lo mejor me escucharán y todo, personas, pero yo reviento así como, no sé si a mí mismo o solamente lo suelto. Pero ¿cuánto de esto lo hemos expresado delante de Dios? Lo hemos llevado en oración a Dios. ¿Cuánto lo hemos hecho y por qué lo hacemos? Y también está el otro punto. A lo mejor no lo sabíamos porque no leemos la Biblia, pero ahorita que lo estamos leyendo, el rey David nos está poniendo la muestra. Delante del Señor expreso mi queja, mi lamento, mi angustia. ¿Por qué? ¿Porque Dios merece eso? No. Yo digo, vamos a estar de acuerdo en que no. No es porque Dios acepte eso o quiere escuchar eso. No, pero como un padre está dispuesto a escucharte. Es como un niño que va y busca a su papá y dice, es que esto y lo otro. Y su papá lo escucha y quiere escuchar, o incluso ya sabe que hizo mal, pero el papá quiere escuchar porque quiere saber cómo se siente. Y ya le da respuesta a eso. Eso es como que es como que mi punto más fuerte cuando digo, o sea, gracias porque tengo el don del habla, que no soy mudo. Pero qué terrible ha de ser para alguien que no puede hablar. Yo en mi ignorancia, ¿por qué? Porque obviamente el que nació así, él está acostumbrado a ser así, ¿no? A lo mejor se va a trabar un poquito cuando conviva con gente que se burla de él y le dice, es que tú no hablas y nosotros hablamos, a lo mejor. Pero él está acostumbrado a que no tiene esa capacidad. Crece así, se desarrolla así, se aferra al mundo, a la vida de esa manera. Ahora, el detalle es que esto está implícito como algo negativo para nosotros. Todo esto es negativo para nosotros. Pero la necesidad que tú y yo tenemos de ser escuchados, en este caso por Dios, no es algo que solamente debemos de sentir como, ay, yo quisiera decírselo. Es algo que Dios nos está diciendo, dámelo. Dame tu queja, exprésamela, tu lamento, tu angustia. Y estas palabras son mayores, son mayúsculas. Es lo más horrible que pudiéramos sentir, es lo menos bonito que para nosotros sería experimentar en el día a día. Imagínate, lamento, angustia diario. Y es que a veces ahí entra el hecho de que esas quejas, esos lamentos y esas angustias, comúnmente cuando estás alejado del Señor las quieres cargar y resolver tú solo. Esa es la otra parte. Cuando el Señor te exhorta que tú se las des, es para que entiendas que nada por tus propias fuerzas es posible. Imagínate que esto lo aprendemos, pienso yo todos, cuando maduramos por el tiempo, porque el tiempo nos hace madurar, ¿no? Y nos damos cuenta. Mi abuelita así lo dice, hijo, ¿estás enojado? Si estás molesto, si estás iracundo, dilo, exprésalo, no te lo guardes, porque es malo.
porque te enferma. ¿Me explico? Y tú lees en los Salmos cuando dice David, y dice, y en mi pecado, dice yo me lo guardaba y no hacía nada, y sentía que mis huesos se carcomían, que se moría por dentro, vaya. Entonces, lo más bonito que alguien pudiera llegar a experimentar es esa liberación que la oración nos da. Y fíjense cómo vamos a construir esto. Lo gacho y lo difícil es que la gente no puede hacerlo y obtener los mismos resultados que el creyente obtiene, porque para eso es necesario que él crea que Dios está ahí, porque para eso es necesario que él crea en Dios, que él haya hecho a Dios su Señor, su Salvador, porque de lo contrario puede ser cualquier cosa, algo que la oración no es, un autoanálisis psicológico, no es eso, o una terapia. Es que vamos a hacer una terapia de ira. Me acuerdo que vi esa película que sale este cuate que lo intenta hacer enojar todo el día para que lo exprese, y supuestamente cuando él logra expresar que él no puede dejar de hacerlo, él ya va a estar curado. Mentira, porque una cosa es que esto existe en nuestras vidas, en la vida de todo el mundo, pero no siempre va a venir de la misma manera. Y el detalle es cuando nosotros no podemos salir de ahí, porque son cosas invisibles. ¿Cómo tú agarras la angustia y me la voy a sacar? ¿Sabes qué, doctor? Opérame aquí, porque aquí está la angustia más grande que tengo, y ya sácala. ¿Me entiendes? Ya sácala, porque ya lo que cueste, cóbrame lo que tengas que cobrarme, pero ya me quiero deshacer. No se puede. Entonces, la oración, como una herramienta del creyente, está implícita para esto. Expresa tu angustia, tu queja, tu lamento, tráelo delante de ¿quién? Delante del Señor. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 5, versos 6 y 7? Primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echen sobre Él toda su ansiedad. Toda su ansiedad. ¿Conocen la ansiedad? ¿Han sentido ansiedad alguna vez? Pregunta: ¿cómo pudieron deshacerse de ella? Yo nunca he ido a terapia. No sé si es algo bueno. Si he sentido ansiedad, nunca he ido a terapia. Pero yo les pregunto a ustedes: ¿cómo se han deshecho de esa ansiedad o cómo la han superado? ¿O no lo han hecho? Digo, también creo yo. ¿Cómo? Díganme. ¿Sabes? El tiempo ayuda. El tiempo. Pero por ejemplo, el tiempo sería como tratar poco a poco de pensar en eso. ¿O cómo sería? Por ejemplo, a veces, en mi caso, pues era porque se pasaban muchas cosas importantes y como que ya no puedes procesarlo, o sea, ya te está superando, y pues ¿cómo te digo? Pues es buscar tranquilizarte, relajarte y pues dejar que con el tiempo te vayas como No sé si sea lo correcto, asimilando. Lo vas asimilando poco a poco. Ajá. Porque, bueno, hay cosas que estamos de acuerdo que no podemos cambiar. Eso es lo que iba. Yo también pensaba así, de que yo pasaba, intentaba calmarme o eso, porque de la nada, bueno, en personal a mí me pasó, de la nada me llegaba.
y yo intentaba calmarme, intentaba así o hacer eso, relajarme, lo que sea, y sí se calmaba por un momento, pero realmente volvía muy rápido. Me daba cuenta que realmente no lo había resolvido, era algo que había pausado o que simplemente dejaba de pensar eso porque me ocupaba en otras cosas. En cuanto me desocupaba de eso, volvía a lo mismo. Y solamente fue el Señor el único que me pudo sanar completamente. Fue el único. Y las personas, realmente muchos no lo pueden entender y se les puede hacer nada más de dientes para afuera porque realmente no han experimentado eso. Esto es lo bonito, pero también es lo amargo. Es lo amargo de la fe, de la vida de la fe, de la vida espiritual, activa, cristiana, porque es doloroso, porque no puedes calcarlo, copiarlo en alguien más, aunque lo aprecies, lo más que lo puedas apreciar. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es de Dios, no es de nosotros. Es privilegiado porque cuando nosotros experimentamos esto, muchos de nosotros lo experimentamos sin... Queremos que los demás lo hagan. Exactamente, o sea, creo que es lo más normal, ¿no? Es muy común, es natural. Y muchos de nosotros experimentamos ahora sí que estos favores, estos dones de Dios, sin ni siquiera entenderlos. Muchos experimentamos las bondades de Dios sin haber leído la Biblia por completo ni una sola vez. ¿Me explico? Entonces, y el detalle de lo amargo cuando digo eso es porque quisiéramos que los demás aceptaran esto para que pudieran calmar lo que nadie más pueda ayudarles a calmar, así como lo mencionas. O sea, yo, mis épocas de ansiedad que recuerdo, creo que han sido pocas, ciertamente yo buscaba ocuparme en otras cosas, pero yo no podía entender que la oración tenía ese poder, no como un fetichismo, o sea, no como, les repito, no, tienes que orar el Salmo 90, ora el Salmo 91, y repito hasta que se te olvide. Yo lo he hecho eso, yo lo he hecho, pero no se trata de eso, es algo espiritual que entre nosotros lo entendamos y lo asimilemos mejor. Creo yo firmemente que vamos a poder gozar de esos resultados, de ese poder en nuestra vida, así como lo que tú mencionas. ¿Sabes qué? Te lo puedo decir así, nadie, ni nada, ni lo que me tomé, ni a donde fui, ni lo que hice, me lo pudo quitar de encima más que Dios, así como tú lo dices. Y el texto dice en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, humillaos, reconocer quién es Dios. Dios, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé cómo exactamente eres, qué tan grande, pero sé que eres enorme, sé que eres amoroso, sé que eres todopoderoso, sé que me amas, sé que te entregaste por mí. O sea, cuando dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es reconocer quién es Dios y quién soy yo delante de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él quiere cuidarnos, Él quiere ese bienestar. ¿Por qué? Obviamente porque Dios me ama, pero también porque esa es la naturaleza de Dios. Libertad, sanar, amar. ¿Me explico? Entonces, echar toda vuestra ansiedad sobre Él suena muy sencillo, pero también en la experiencia, en esa práctica que le llamamos nosotros al ser cristiano, también tenemos que dominarlo. ¿Por qué? Porque es difícil entregarle las cosas a Dios. Yo lo he dicho, me contesta, ¿tú crees que es fácil? Yo sé que no. Algo de lo que nosotros debemos de sentirnos privilegiados es que lo que nosotros logramos pasar con ayuda de Dios, resolver con ayuda de Dios, sanar con ayuda de Dios, Dios dice que eso nos hace a nosotros portadores de ese testimonio para ayuda de otros. Que es ese testimonio que a los que estamos acostumbrados
que se supone que cada domingo pasábamos adelante. ¿Alguien tiene un testimonio que dar? Y ya pues pasábamos, no, pues alguien, yo les quiero decir que pues mi gato se estaba muriendo y yo me propuse orar por él y no se murió. Cosas bien triviales, ¿no? Pero el testimonio es para alentar y ayudar a alguien, a un hermano o a un nuevo que viene llegando y decirle, a ver, ¿es en serio? ¿A poco pudiste conquistar la ansiedad por este tema? Y nada más porque oraste, ¿me explico? Pero no nada más es porque oraste, a lo mejor así se detonó, pero la experiencia es que tuve que pasar así y asimilar ciertas cosas, y a veces no es algo sistemático, repito, no es como, es que mira, te tienes que levantar a las 6 de la mañana y con el pie izquierdo, pero cuando bajes el pie izquierdo, entonces tienes que tomar tu Biblia, y la Biblia tiene que estar del lado derecho, y entonces la abres en el Salmo 91, y me explico, o sea, no es así. Como cuando alguien te preguntó que qué tan certero es orar a determinada hora. Exactamente. Ojo, porque el ser humano es así. El ser humano se agarra con unos fetiches y no lo sacas de ahí. ¿Cómo lo sacas hasta que no se lo demuestras? Pero también a veces tenemos que caminar con ellos. Así como Dios camina con nosotros, tenemos que caminar con ellos. O sea, haciendo la labor, la obra de Cristo. ¿Me explico? Cómo Él se entregó, cómo Él enseñó, cómo Él fue poco a poco para que en algún momento esa persona ya pueda caminar sola y después esa persona ayude a alguien más. Esa es la misión de Dios, ¿no? En rasgos generales. Pero lo que estamos entendiendo aquí es este tipo de cosas que solemos hacer por compromiso, porque lo tenemos aprendido, pero que es algo sumamente importante en la vida del creyente. Es la oración, lo que provoca. Dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Imagínate, echas todo lo negativo en Dios. ¿Dios puede con eso? Sí. Dios quiere eso. ¿Me explico? Y es ahí donde también vamos a chocar nosotros con todas las ideas de la nueva manifestación que trae la gente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todo lo negativo no lo merece nadie. Pero en el cristianismo resulta que Dios dice, échame todo eso, yo puedo con todo eso. Tú no puedes, es claro. Checa tu naturaleza, checa mi naturaleza, va a decir el Señor. ¿Me explico? O sea, tenemos que entender y llegar a ese conocimiento, a esa madurez de decir, ¿sabes qué? Dios quiere tomar tu ansiedad, porque esa ansiedad puedes echarle la culpa a quien tú quieras, a tu vecino, a tu enemigo, al diablo, a quien tú quieras, pero nadie puede detener eso, solamente Dios. Y Dios dice, échala sobre mí. Está curioso, ¿no? Está curioso, pero esa información es una herramienta que va a provocar en nosotros crecer, liberarnos, sanar. Hoy en día está, creo que muy de moda esa palabra, sanar. Yo, como he crecido mucho tiempo en grupos cristianos pequeños, es muy común y es hasta muy religiosa para mí, pero hoy en día todo el mundo quiere sanar, porque resulta que siempre ha querido sanar, porque resulta que siempre ha habido este tipo de cosas como la ansiedad, donde la gente no puede lidiar con eso. Yo conozco testimonio de gente que se ha violado los sesos. Porque antes era un tabú, o sea, el hablarlo, por así decirlo. ¿Y cómo llegas a eso? ¿Cómo lo sueltas? Bueno, aprendamos por medio de la palabra, para que nuestras palabras de esperanza puedan hacer la obra de Dios en alguien más. ¿Sí? La oración es efectiva y ella puede cambiar situaciones y personas. Por eso somos alentados a orar esperando resultados. Aquí entramos, yo creo que en materia. Busquen Hechos 12, capítulo 5, y busquen Santiago, capítulo 5, verso 13. Esto es muy conocido. ¿Qué es lo que dice Hechos 12, 5? Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, y la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Dice que Pedro estaba encarcelado y que la iglesia no dejaba de orar por él. No dejaba, así dice, no dejaba de orar por él. ¿Por qué? Pues para que Dios lo sacara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice ahora el verso 7, David? Más abajito.
Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro, dándole un golpe en el costado, y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué es lo que provoca la oración de la iglesia? Eso es extraordinario. Que un preso sea liberado por un ángel y que lo saque de su celda. Le quitó las cadenas, los grilletes, le abrió la celda, caminó con él por todos los pasillos hasta que salió a la puerta principal y se salió y se fue. Eso es extraordinario. Es un milagro. Eso es algo que la gente dice: si yo vivo eso, puedo creer cualquier cosa. Es algo fuertísimo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hace la oración? Puede cambiar situaciones y puede cambiar personas. Esa es la naturaleza. Muchos le llaman el poder de la oración. Hay otra palabra bíblica que es la efectividad, la eficacia de la oración. ¿Qué dice? Eso es como contestó Dios las oraciones de la iglesia, ¿no? Sacando a Pedro de la cárcel. Aparte de respuestas, ¿qué es lo que más le concede Dios a aquellos que oran? Porque en este caso Dios cambió la situación de Pedro. Dios lo sacó de la cárcel. Filipenses 4, 6 y 7 se los voy a leer. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una cosa es que cambia situaciones la oración, como esto que acabamos de ver, que Dios saca a Pedro de la cárcel por algo extraordinario. Pero fíjense cómo la Biblia también llama a estas cosas que suceden dentro de nosotros como algo extraordinario. Por nada estéis angustiados, mejor que todo eso, todas tus peticiones sean presentadas con oración y ruego delante de Dios, con acción de gracias. ¿Cómo tú me dices que no me angustie por nada? Si tú ni vives conmigo, tú no tienes mis broncas. Pero la Biblia nos está diciendo, Dios en su revelación escrita nos está diciendo: por nada estéis angustiados, sino que tus peticiones, lo que pusimos aquí, tus quejas, tu angustia, sea presentado en toda oración y ruego con acción de gracias a Dios. Y el verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es algo extraordinario. ¿Qué pasa con la ansiedad? Cuando dice que nosotros la ponemos en Dios, dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, más allá de lo que nosotros podamos entender y razonar, guardará vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Eso es algo extraordinario, pero que no lo vemos, pero al que lo vive internamente dice: wow, repito, ¿cómo el poder de Dios es tan grande? No, pues para mí que le dé la pierna a un cojo que no tiene nada, que le vuelva a sacar el brazo amputado a una persona, sí es extraordinario y todo, pero hay cosas que no valoramos porque pensamos que como nosotros no las hemos experimentado, son nimiedades, son cositas. Pero no, la ansiedad, la angustia, la depresión es algo fuertísimo que siempre ha existido y que gracias a Dios, mediante la fe, hoy nosotros entendemos que Dios es capaz de erradicar todo eso en el creyente. Y la oración es para eso, dice: con toda oración y todo ruego con acción de gracias. Esto está fuertísimo. ¿Qué dice Santiago 5:13 al 18? Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole un aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros,
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hay cosas que a nosotros les dicen, ¿cómo vas a comparar una enfermedad o que alguien esté triste con que no llueva? Que por una oración deje de llover por años. ¿Cómo lo vas a comparar? Son cosas completamente contrarias. Ahí te va. El hecho de que hay cosas que parecieran más pequeñas no les quita el hecho de que ni tú ni yo con nuestras propias fuerzas podemos cambiarlas. No podemos cambiar nada de eso. ¿Por qué? Porque se escapa de lo que nosotros somos y tenemos. Ni todo el dinero del mundo puede comprar la felicidad, como ni todo el dinero del mundo puede decirte que jamás te vas a necesitar nada. ¿Por qué? Porque las cosas que resulta que necesitamos más que otras no son visibles. El amor, por ejemplo, la salud, la sabiduría, ¿cómo la compras? No se puede, ¿verdad? Entonces, dice el texto, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Haga oración. ¿Hay alguno que está triste? Haga oración, cante alabanzas. Es aquí donde vemos también cómo está reflejado la adoración con la oración en la misma caja, ¿no? Dice, pero entonces la oración del justo puede mucho, puede hacer muchísimas cosas. Dice, salvará, sanará, levantará. ¿Me explico? Estamos hablando de que practicar la oración de la manera como Dios nos está enseñando en su palabra puede ser eficaz. Y eficaz significa todo lo que el texto nos está diciendo. Puede hacer muchísimas cosas que están obviamente fuera de nuestro alcance, porque eso se logra mediante el poder de Dios, la voluntad de Dios, y que Dios opera en nosotros como creyentes. ¿Me explico? Entonces, eso también es algo muy fuerte, pero les invito a que retengan esta palabra o el concepto, el significado: eficaz. La oración del justo puede mucho, es eficaz, puede lograr mucho. Ahora pasamos a lo siguiente, para terminar, que viene siendo la práctica de la oración. Les voy a hacer una pregunta: ¿por qué debemos orar? Como un alimento en la fe. Para conocer a nuestro Señor. ¿Por qué deberíamos de practicar la oración? Porque también está la otra parte de que si no lo hacemos, al no alimentarnos de esa manera, podemos alejarnos más de la fe y alimentarnos más de otras cosas que nos alejan. Como dices tú, pues es un privilegio por eso, pero también es un deber, porque si no lo haces existe una consecuencia que es lo contrario a eso. Pues iba a decir conocer, pero ya está. Ya sé. Pero conocer, pues es necesario conocerlo mediante la oración. ¿Cómo vamos a seguir a un Dios que no conocemos? Mediante la oración, Dios, podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocer su amor, podemos conocer su verdad, su bondad. Okay. En la
práctica de la oración, obviamente, todos estamos metidos, porque se supone que todos debemos orar, que todos lo estamos haciendo. Quédense con esto. Cualquier persona puede hacer una oración, sin ser cristiano, pero un cristiano que no ora, pues podemos dudar que sea cristiano. ¿Sí? Me gusta mucho esta palabra, vínculo. No sé si sepan o recuerden, por ejemplo, el significado de la palabra religión. Si alguna vez lo han escuchado. La palabra religión popularmente viene de un concepto, hoy en día son dos. Y este concepto es, el significado en nuestro idioma es atar, estar atado a algo, tener un vínculo con algo, o estar cercano, algo que provoque esa cercanía, que dos cosas se acerquen. Y obviamente la religión es el hecho de que el ser humano se acerca, se ata, se vincula a Dios, con Dios. ¿Mediante qué? Pues mediante expresiones de la fe, creencias, fe en cierta literatura, fe en ciertas maneras de vivir, conceptos de un grupo, en este caso conceptos cristianos, conceptos espirituales, conceptos de salvación. Entonces, eso es lo bonito. Vamos a terminar la siguiente semana, primeramente Dios, y vamos a hablar acerca de dos cosas más. Uno es los resultados o consecuencias que provoca el orar o el no orar, y con ciertos ejemplos que encontramos en la escritura, y también los obstáculos para recibir oraciones contestadas. Es la manera en cómo creo que vamos a terminar. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por dejarnos estar aquí hoy. Gracias por el tiempo y por todo lo que tú haces dentro de nosotros. Sabemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos. Sabemos también, Padre, que tú quieres nuestro crecimiento y que tú nos sostienes y nos sostendrás hasta el último momento de nuestras vidas. Señor, te rogamos en esta noche que nos ayudes a acercarnos más a ti, que nos ayudes a vincularnos más y mejor contigo, con tu palabra, con tu revelación, con tu Espíritu Santo, con todo lo que podemos saber de ti en esta vida, Señor. Ayúdanos. Padre, ayúdanos a poder transmitirlo y bendecir a nuestras familias, a nuestros allegados, a nuestras amistades, con todo esto, Padre, que estamos entendiendo a la luz de tu palabra. Y Señor, úsanos en tus manos para glorificar tu nombre. Padre, guárdanos en el camino, los que vamos a casa o lo que tengamos que hacer, que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Chicos, gracias por venir. Vamos a terminar por hoy. Ya no me dejó transmitir en vivo la aplicación, no sé por qué. Me reportaron, creo que me funaron.